Un saludo cordial para todos los que se han conectado en este nuevo programa que ya desde hace varias semanas lo hemos designado como respondiendo a inquietantes preguntas bíblicas. Y creo que estamos aprendiendo bastante por el hecho de que recurrimos a ella, a la Biblia, para encontrar respuesta a las preguntas que muchas veces nos hacemos, inquietudes que tenemos, y entonces de esta forma podemos profundizar, aprender y compartir, que es lo más importante, ¿no? Aprender y compartir. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Estaremos respondiendo a dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que eh, son eh, cautivantes. Una que tiene una respuesta relativamente breve y la segunda tiene una respuesta un poco más extensa y para la cual les pido que tomen nota de los textos bíblicos que voy a citar. Después de la oración les voy a explicar un poquito respecto de esos textos que vamos a usar. Así que vamos a iniciar con una oración este nuevo estudio para que Dios nos acompañe. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la semana que está terminando, por las bendiciones que nos diste, por el pan de cada día, por la vestimenta, por el trabajo, por la salud y también por las pruebas que muchas veces tenemos que pasar y que nos ayudan para crecer espiritualmente cuando las tomamos como algo que tú permites para que podamos pulir los defectos de nuestro carácter, para que seamos más pacientes, seamos más bondadosos, seamos eh, más tolerantes. Por eso te agradecemos por las pruebas que nos ayudan a crecer espiritualmente. También te agradecemos por esta nueva oportunidad de estudiar con profundidad tu palabra. Pedimos que te hagas presente en nuestros corazones para que podamos entender eh, este mensaje que vamos a compartir. Bendice a cada uno de los presentes y también a los que habrán de escuchar este programa después. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar. Luego voy a saludar a quienes se están conectando. Lo que quería dejar en claro es que si bien vamos a ver muchos textos bíblicos, especialmente al responder la segunda pregunta, no quiere decir que ustedes tienen que leerlos en sus Biblias ahora mismo mientras expongo el tema. Algunos textos los mencionaré, digamos, en forma resumida, si es que son largos. Otros los mencionaré de paso. Y el resto, la mayoría de ellos los vamos a leer. Pero ustedes solo se tienen que limitar a escuchar y a tomar nota de esos textos si quieren aprender. Siempre se aprende mucho más cuando uno toma nota de lo que escucha, de los textos bíblicos. Lo que no se anota se olvida, pero lo que se anota queda allí registrado, ¿no? Y no se nos va a olvidar. Entonces, les sugiero que ustedes simplemente tomen nota de los textos. No vayan a la Biblia para leer lo que yo leo, porque les va a llevar tiempo encontrar los textos. No es esa la idea. Por eso a veces doy temas con muchos textos, pero con esa finalidad de que tomen nota de los textos, nada más, dónde está el libro, capítulo, versículo. Y lo demás lo escuchan. Entonces, más adelante, lo que ustedes hacen es, si así lo desean,
leer detenidamente esos textos que ya van a haber sido leídos anteriormente aquí, y para enriquecimiento espiritual personal, ustedes los vuelven a leer, incluso les sirve para compartir con otros que puedan tener estas preguntas en sus mentes. Allí están todas las respuestas, ¿no? Así que no se asusten por los más de 30 textos que vamos a ver, ¿no? Eh, no hay que leerlos, repito, solamente escuchen lo que yo voy a leer y solo tomen nota de dónde está el pasaje, nada más. Um, bueno, yo sé que es un método que para algunos les puede resultar un poquito pesado, pero si estamos atentos y solamente anotamos los textos, pues lo van a hacer de lo más bien y no les va a resultar tedioso, ¿no? Al contrario, les va a enriquecer mucho el, eh, el hecho de conocer más profundamente las escrituras. Bueno, hasta incluso si por ahí se olvidan de algún texto, pueden regresar a la grabación y entonces encuentran ese texto que se les olvidó o que no anotaron, ¿no? Bueno, vamos entonces a la primera pregunta. Y tiene que ver con lo que se denomina la Eucaristía. Y que no es una palabra extraña, no es una palabra creada por alguna iglesia, porque en realidad quiere decir acción de gracias. Cuando se participa de la Cena del Señor, o la Santa Cena, hay una acción de gracias, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entonces, eso es Eucaristía. Pasa que las iglesias que no, digamos, que no pertenecen, o los feligreses que no pertenecen a la iglesia popular, pues no utilizan esta palabra para no ser confundidos. Pero originalmente ese es el significado de la palabra Eucaristía, acción de gracias. Ahora, hay tres conceptos respecto de la Eucaristía o acción de gracias. El primer concepto es la consubstanciación. Consubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el líder religioso toma el pan, ¿no? Y comparte, eh, bueno, el pan y el vino, o el jugo de la vid, muchos creen que Cristo literalmente está presente en el pan y en el vino, o sea, el jugo de la vid. Eso se llama consubstanciación. La otra idea que se utiliza y es la más conocida es la transubstanciación. Es decir, el pan no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, el vino no es vino, sino la sangre de Cristo, aunque ambos elementos tengan su propio sabor. Eso se llama la doctrina de la transubstanciación. Pero ¿qué dice en tercer lugar la Biblia? Vamos al concepto bíblico para ver si estos dos conceptos anteriores mencionados tienen apoyo en lo que dijo Jesús o no. Entonces, para eso tenemos que recurrir a San Juan, capítulo 6, versículo 53. San Juan, capítulo 6 y versículo 53. Este lo vamos a leer, ya que la respuesta a esta pregunta respecto de qué es la Eucaristía, qué es eso de la transubstanciación y la consubstanciación que se practica en algunas iglesias, mayormente en la popular, se practica la transubstanciación. Capítulo 6, versículo 53. Jesús dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, si ustedes no comen la carne de mía, dice él, ¿no es cierto?, y beben mi sangre, no, ustedes no tienen vida. De paso, había omitido estos dos o tres textos
a un amigo que los transmite. Así que, bueno, en realidad sí tenían que estar incluidos estos textos, pero bueno, hubo una confusión allí. Juan 6:53 y vamos a Juan 6:63. Así que quienes anotan, antes de llegar a los otros textos que le pasé a este amigo, pues tengan en cuenta estos textos. San Juan 6:53 y luego salteamos al 63. Entonces Jesús dice, si ustedes no comen la carne mía, porque dice del Hijo del Hombre, y no beben mi sangre, ustedes no tienen vida. Ahora, ¿en qué sentido hablaba? ¿En forma literal o en forma simbólica cuando Jesús dijo esto? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y presten atención a lo que viene ahora. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Jesús no estaba hablando en forma literal en el versículo 53, cuando él dijo, si no comen mi carne, ¿no es cierto?, y no beben mi sangre, no tienen vida en vosotros. Porque luego él dice que esas palabras, más otras que mencionó después, son espíritu, es decir, son simbólicas, no son literales. Por lo tanto, la doctrina de la transubstanciación, que enseña que cuando se introduce el pan en la boca, se está introduciendo el mismo cuerpo de Cristo, y cuando se bebe el vino o el jugo de la vid, eso es la sangre real de Cristo, pues no tiene apoyo en lo que él mismo dijo al decir, repito, en Juan 6, 63, que él estaba hablando en forma espiritual, en forma simbólica. Por lo tanto, esa es la enseñanza correcta, la que Jesús enseñó, no la postura mía o la postura de mi iglesia, sino lo que Jesús ha dejado revelado en San Juan capítulo 6, verso 53, y luego en el versículo 63. Por lo tanto, cuando en la Santa Cena o en la Eucaristía, llamémosle así, el pan es introducido en la boca, no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando bebemos el vino o el jugo de la vid, ¿no? No estamos bebiendo la sangre de Cristo literalmente, sino simbólicamente representa la sangre de Jesús. De paso, otro texto que se me quedó colgado por ahí es Mateo 26-29, cuando Jesús dijo, no beberé más del fruto de la vid. Jesús no tomó vino con alcohol cuando celebró la Santa Cena con los discípulos antes de ser crucificado. Sino dice, no beberé más de este fruto de la vid, sino en aquel día, cuando lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Queda claro esto, ¿no? Ahora, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es una manera metafórica de hablar también de sí mismo. Cuando Él dice, yo soy la puerta, no es una puerta literal, Jesús. Yo soy la vid, no es que Jesús sea un racimo de uvas. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal, ustedes son la luz, no está hablando literalmente, sino en forma simbólica. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él no es un camino literal, simbólicamente es el camino que nos lleva al cielo, ¿no? El camino representa las enseñanzas que Él ha dejado. Por lo tanto, no podemos tomar en forma literal el cuerpo y la sangre de Cristo, porque si no, habría una contradicción, ¿no? Él tendría que ser una puerta literal, Él tendría que ser vid literal, Él tendría que ser camino literal, tendría que ser esas palabras, o la sal de la tierra, cuando se refirió a los discípulos, a los seguidores, no se habla de la sal literal, sino la sal en forma simbólica. Bueno, espero que haya quedado claro esto de la Eucaristía para que entendamos que la doctrina de la transubstanciación y la consubstanciación son doctrinas humanas, no tienen fundamento en las palabras que el mismo Jesús utilizó. Espero que hayan tomado nota de esos textos.
para que sepamos explicarle a quien tenga dudas respecto a qué significa lo que se hace en ese tipo de celebración y de esa manera aclarar con lo que dice el mismo Jesús. De paso, un detalle, se enseña en la iglesia popular que cuando se introduce el pan en la boca, o llamada hostia, ¿no? No se lo debe masticar, sino que debe dejar que se disuelva. Bueno, en realidad, en Isaías 53 dice que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados. Quiere decir que cuando participamos de ese pan, lo debemos moler con nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de nuestra pecaminosidad que ha llevado a Cristo a que su cuerpo literalmente fuese molido, ¿no? Un detalle, ¿no? Para basarnos en lo que dice la Biblia. Por eso, eh, cuando participamos de la Santa Cena, o llamada también Eucaristía, como le quieran llamar, nosotros hacemos lo que dice el profeta Isaías 53, cuando predijo los sufrimientos de Jesús y cuando él dijo que él fue molido por nuestros pecados. Entonces, ¿qué mejor manera de simbolizar ese acto al meter el pan en la boca que molerlo con nuestra boca diciendo: Señor, por culpa mía, porque yo te he molido con mis pecados, tú moriste en la cruz por mí? Bueno, es un detalle para considerar. Ahora, vamos entonces al segundo tema, um, que tiene que ver con una enseñanza muy difundida a nivel de la mayoría de las iglesias protestantes o evangélicas. El gran enemigo de Dios, sabemos de acuerdo a Isaías capítulo 14, 10 en adelante o 8 en adelante, él se rebeló contra Dios en el cielo, quería tener su propio trono y por ende su propia ley. De paso, de acuerdo a Ezequiel 28, Lucifer era el protector del arca del pacto donde están los 10 mandamientos, ¿no? Contra esa ley se rebeló. Y él obviamente odia la santa ley de Dios porque él promovía una clase de vida liberal, ¿no es cierto? Una clase de vida sin estar sujetos a leyes. Entonces, Dios, al ver que su mente estaba puesta en ese acto de no obedecer su santa ley por amor, finalmente fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles de Dios, como sabemos ya, ¿no? Entonces, la idea del odio hacia la ley de Dios la trajo aquí a la tierra. A tal punto que, como ya sabemos y lo hemos estudiado tantas veces, esa santa ley de Dios, 10 mandamientos, fueron modificados, fueron cambiados. Y el segundo mandamiento fue eliminado, el cuarto fue cambiado y el 10º dividido en 2 para que quedaran 10. Ahí vemos claramente el odio que tiene el diablo hacia la santa ley de Dios, y de esa manera se enseña a la gente no la verdadera ley de Dios que está en Éxodo 20, los verdaderos 10 mandamientos, sino que se les enseña incluso de chiquitos 10 mandamientos modificados. Pero ¿qué hacen el resto de las iglesias? Bueno, sostienen que la ley prevalecía o estaba válida en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya los 10 mandamientos no están vigentes. Entonces lo que vamos a responder, y aquí sí, con muchos textos bíblicos, tomen nota, recuerden lo que dije al principio, no es que ustedes tienen que ir a la Biblia a leer conmigo, porque se van a perder, se van a extraviar. Solamente tomen nota del texto bíblico y nada más. Yo los leo. Ustedes después lo leerán con tiempo en algún otro momento. Entonces, ¿está vigente en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos o no están vigentes? Vamos a empezar por Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Mateo 5, 17
al 19, texto que hemos leído muchas veces. Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, el Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y luego sigue diciendo Jesús, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso de que aquel que infringe uno de esos mandamientos va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos? Bueno, más adelante Jesús dice que ser llamado pequeño significa no entrar al reino de los cielos, ¿no? Así que aquí Jesús dice clarito que la ley de Dios es eterna. Mateo 19, 16 al 19. Vamos a este otro texto. Mateo 19, versos 16 al 19. Entonces vino uno y le dijo, esta es la historia del joven rico, ¿no? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Interesante. ¿Están vigentes los mandamientos en el Nuevo Testamento? Le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús está citando mandamientos que son de la segunda parte de la ley. La primera parte, compuesta por 4, están dedicados a nuestro amor a Dios, ¿no? No tener dioses ajenos, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar su día santo, los primeros 4. Pero desde el 5º hasta el 10º ya tienen que ver con el prójimo. Por eso muchos dicen, bueno, pero aquí Jesús está mencionando solamente los del prójimo, como diciendo los otros 4 no son válidos. Entonces podemos tener dioses ajenos. Entonces podemos tomar el nombre de Dios en vano. Interesante, ¿no? Aquí no menciona los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque el problema del joven, el joven rico, no era con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El problema tenía que ver con el prójimo. Y fíjense que Jesús omitió el mandamiento que dice no codiciarás, cuando en realidad ese era el problema de él, pero lo omitió para que el joven pensara cuál era su pecado. Y cuando él le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ¿qué hizo el joven rico? Se dio cuenta que era un codicioso, que amaba más las riquezas que a Dios y se fue triste, ¿no? Así que aquí tenemos un ejemplo de que la ley de Dios en el Nuevo Testamento obviamente está vigente. Jesús mencionó algunos de esos mandamientos. Vamos al tercer texto, Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y presten atención porque generalmente los que enseñan que la ley de Dios no está vigente en el Nuevo Testamento usan este texto, pero omiten el último versículo que lo vamos a leer al final. Entonces alguien se acercó y le preguntaron cuál es el gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está lo que mencioné recién. La ley de Dios se divide en 2 partes. Eso lo ve hasta un niño, ¿no? Los primeros 4 son para la demostración de nuestro amor a Dios y los 6 restantes son para demostrar nuestro amor al prójimo. Y por eso Jesús los resume en 2. La primera parte de esos 4 primeros mandamientos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, guardando esos 4. Y para demostrar tu amor al prójimo, guarda entonces los 6 restantes. Y después, y aquí viene el versículo que muchos no mencionan, y el versículo 40, repito, de Mateo 22.
Jesús dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos, de los que él acaba de resumir, y aquí viene la clave, depende toda la ley y los profetas. O sea, pregunto, ¿Jesús estaba excluyendo alguno de los 10 mandamientos cuando los resumió en dos? No, obviamente que no, porque él dice, de estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, una forma de resumirlos, ¿no? De estos dos depende toda la ley, que es toda, toda, no es ni la mitad, ni el 70%, ni el 90%, sino el 100%, los 10 mandamientos. Generalmente ese versículo no lo cita, porque claro, tienen que reconocer los que dicen o enseñan que la ley de Dios no está vigente en el Nuevo Testamento, tienen que reconocer con lo que dijo Jesús que evidentemente sí, los 10 mandamientos están vigentes. Por eso Jesús dijo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento aparecen algunos de los 10 mandamientos. Bueno, aparecen los 10, ¿no? Pero vamos a citar algunos. Mateo 4:10, cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Jesús está recordando el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que aquí vemos que está vigente el primer mandamiento. Juan 5:21. El profeta dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Nuevamente hace mención tanto del primer mandamiento como del segundo que prohíbe adorar imágenes. Guárdense de los ídolos. Aquí hay una clara eh, alusión a los primeros mandamientos de la santa ley de Dios. Primera Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué mandamiento nos enseña que no debemos tomar el nombre de Dios en vano porque podemos blasfemar? El tercer mandamiento, cuando dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí hay una alusión directa en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Vamos al otro texto. Romanos 2, 21 al 23. Romanos 2, 21 al 23. ¿Qué dice San Pablo ahí? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Oh, interesante, está mencionando un mandamiento de la ley de Dios. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Aquí Pablo, está hablando de los mandamientos del prójimo, pero de repente se va un poco para atrás y toca los mandamientos que tienen que ver con nuestro amor a Dios al mencionar la idolatría. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos, porque él está hablando precisamente de ellos. Vamos al otro texto, Romanos 13, 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. Fíjense cómo Pablo aquí menciona nuevamente alguno de esos 10 mandamientos. Porque, dice él, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, cualquiera de los 10, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué Pablo aquí nuevamente está mencionando los mandamientos del prójimo y no los 4 primeros que son para Dios? Sencillamente porque Romanos 13, si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que él está hablando de cómo amar al prójimo, cómo demostrar que lo amamos. No está hablando del amor a Dios. Por eso no hace mención ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino menciona los que Dios escribió desde el quinto en adelante. Siempre hay que ver el contexto, esa es la explicación que tenemos que dar para aquellos que dicen, bueno, pero no menciona el sábado, no menciona los ídolos.
Pues porque anteriormente San Pablo no viene hablando de eso, viene hablando de los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Así de sencillo como cuando Jesús le mencionó los mandamientos del prójimo al joven rico y no los primeros cuatro relacionados con el amor a Dios, porque el problema del joven rico tenía que ver con la codicia, no con la idolatría, no con tener dioses ajenos, aunque indirectamente sí, porque era el dinero, pero no, Jesús no mencionó eso, sino directamente lo que tiene que ver con el amor al prójimo. Bueno, en Romanos, ahora vamos a otro texto, Romanos 2.13. Eh, no son, dice San Pablo, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, ¿cómo es que la ley de Dios no está vigente en el Nuevo Testamento? Si aquí dice que el que es justificado o es perdonado o hecho declarado justo es aquel que es un hacedor de la ley, es decir, la pone en práctica. Romanos 2.13, interesante este texto, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Yo puedo escuchar hablar de la ley de Dios, pero decido no guardarla y punto. Entonces no puedo ser declarado justo ante Dios, no puedo ser perdonado a menos que me arrepienta. Pero ¿quiénes son los que son justificados, hechos justos? Los que hacen lo que la ley dice, o sea, los hacedores de la ley. Vamos a otro texto, Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces muchos dicen, estos que enseñan la vigencia de los 10 mandamientos han caído de la gracia. Me lo han dicho a mí muchas veces. Porque San Pablo dice, no somos salvos por obras, sino por fe o por la gracia, ¿no? Porque no estamos bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Si tú vas a una velocidad superior a la que te indica el cartel en la ruta, y el policía te para, te va a dar una multa o un ticket, como le decimos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque has infringido la ley, has quebrantado esa ley de tránsito. Entonces estabas bajo la condenación de la ley ahora, ¿no? Porque has violado esa ley. ¿Qué pasa si el policía te perdona? Bueno, entonces estás en la gracia. La misericordia de ese policía que andaba con buen humor ese día hizo que te perdonara, te diera un warning, como decimos acá, que es una advertencia. Te dice, mira, la próxima vez que descubra, ya sea yo o algún colega, que tú estás superando o la velocidad permitida, entonces ahí ya no va a haber gracia, no va a haber perdón, ¿no? Pocas veces pasa, pero la mayoría de las veces viene la multa. Porque estás bajo la ley, estás bajo la condenación de una ley que has violado de tránsito. Así pasa cuando una persona está violando los mandamientos de Dios, ya sea adulterando, codiciando, robando o teniendo imágenes, adorando ídolos, no sé. Entonces, en ese sentido se está bajo la ley. Pero llegado el conocimiento de la ley, entonces ya no vivimos bajo la condenación de la ley, sino la gracia. ¿Qué hace la gracia? La gracia de Dios, el poder de Dios, eh, el perdón de Dios te cubre de esa falta, de esa infracción de la ley. Ahora ya no eres considerado culpable porque la misericordia de Dios, el perdón, te alcanzó. Romanos 6, 1 y 2 ahora. Romanos 6, 1 y 2. Pablo dice, para responder al texto anterior de Romanos 6, 14, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? De paso, ¿qué es pecado? No lo tengo aquí anotado, pero lo pueden anotar. Primera de Juan 3, 4. Ahí está la definición que es pecado. Primera de Juan 3, 4 dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, perseveraremos en la infracción de la ley, dice Pablo, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Aquí tenemos clarito. Si yo quebranté una ley de tráfico y me dieron una multa,
¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perseverar en seguir quebrantando esa ley de tránsito? Sería un necio. Eh, para que la gracia abunda, o sea, para que otro policía te vuelva a perdonar lo que hiciste, no. Te va a alcanzar la justicia, te van a cobrar una multa, hasta te pueden quitar tu licencia de conducir. Entonces Pablo dice, vamos a seguir quebrantando los 10 mandamientos para que abunde la gracia, porque de todas maneras ahora somos salvos por gracia y no por ley. Él dice, en ninguna manera, los que hemos muerto a la infracción de la ley o al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O sea, ¿cómo vamos a seguir infringiendo la ley? Bueno, o quebrantando la ley. Vamos al otro texto. Romanos 7, 9 al 12. Romanos 7, versículo 9 al 12. Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, infracción de la ley, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es que entonces la ley de Dios no está vigente en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que lo importante es que somos salvos por gracia? ¿Y dónde queda la ley? Él dice, yo no conocí el pecado si no fuera que la ley me indicaba dónde estaba yo fallando. Por eso dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es verdaderamente, perdona, la ley a la verdad es santa, ¿no? Está exaltando la ley de Dios aquí San Pablo. Romanos 3:20, el siguiente texto. Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, obras de la ley. Vamos a explicar qué es esto. Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el pecado si no existiera, eh, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿no? Que de paso en Mateo 5 Jesús amplía la ley, ¿no? La engrandece. ¿Cómo es que no va a estar vigente en el Nuevo Testamento? ¿Qué es obras de la ley? Muy fácil. Entonces, habíamos quedado en Romanos capítulo 3, versículo 20, cuando dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Las obras de la ley significa que yo me quiero salvar guardando los mandamientos de Dios. Y eso no es posible. O sea, eso era una práctica un defecto de los judíos, ¿no? Pensaban que por guardar los 10 mandamientos celosamente, entonces ellos iban a ser salvos. Eso es obras de la ley. La ley no salva a nadie, el que salva es Cristo. Pero si no la guardo por amor, pues me voy a perder también, ¿no? Pero eso de considerar la ley como un medio para salvarse, sin Cristo, pues eso es obras de la ley que conllevan obviamente a la perdición. Vamos al otro texto que está en Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice Romanos 7, 7. Están pidiendo que ponga un poquito de luz. Vamos a prender aquí para que haya un poquito más de luz si es que está faltando. Romanos 7, 7, San Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí vuelve otra vez Pablo a decir, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Vamos a otro texto. Entonces ya vimos Romanos 7, 7. Ahora vamos a Santiago 2, 10 al 12. Santiago 2, 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, porque Santiago anteriormente viene hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Pueden leer todo el capítulo 1 y 2. Cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, porque los 10 mandamientos son como una cadena perfecta, ¿no? Siempre usamos la ilustración de la cadena a la cual está atada un perrito. ¿Cuántos eslabones tenemos que romper para que el perro se escape? Uno solo es suficiente, ¿no? Uno solo invalida la utilidad del resto de la cadena. Bueno, con los 10 mandamientos pasa lo mismo. Por eso Santiago dice, el que quiera guardar la ley por amor, ¿no es cierto? Obviamente, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo, porque el mandamiento que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan como los que habéis de ser juzgados. ¿Juzgados por qué cosa?
por la ley de la libertad, no la ley de la esclavitud, como muchos enseñan por ahí. ¿Mm? Ley de la libertad. Bueno, hasta aquí vemos entonces que en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos están perfectamente vigentes. Ya hemos visto bastantes textos, pero todavía nos quedan algunos más. Hay dos textos que yo no le pasé a este amigo que los anota para transmitirlos a otros. Voy a hacer un paréntesis aquí porque se me escaparon estos textos. Y es Romanos 10.4. ¿Saben qué dice Romanos 10.4? San Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Así que se terminó la ley. Claro, porque San Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces podemos matar, robar, adulterar, tener ídolos. Y los que pregonan eso dicen, no, no, eso no podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque ya está en la ley. Bueno, pero si la ley se terminó con Cristo, pues viva la vida loca. No, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? La palabra fin, telos, quiere decir propósito. Aquí se debe entender como propósito, no como que se terminó la ley. Porque si se hubiera terminado la ley, entonces este, podemos violarla tranquilamente sin que eso sea pecado. Pero hasta eso se llega a pregonar con tal de enseñar de que la ley de Dios no está vigente en el Nuevo Testamento. Y hay una razón y la vamos a ver hacia el final. ¿Por qué se pregona eso? Entonces, aclarado Romanos 10.4, que paso Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, que hasta que pasen la tierra el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ¿no? Va a ser movido la ley. ¿Cómo se va Pablo aquí a contradecir? Y le va a decir a Jesús, no, mira, contigo se terminó la ley. No, no existe semejante contradicción. Hay armonía en lo que dice Pablo y lo que dice Jesús, porque Pablo no está hablando de que la ley se terminó, sino que es el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Cómo conocemos que estamos en pecado? Bueno, por medio de la ley, y la ley nos conduce a Cristo, como dice Pablo en Gálatas. Voy rapidito a Gálatas 3.10. Este es el paréntesis que tengo que hacer. 3.10, Gálatas 3.10. Es muy importante esto, porque también se usa este versículo para enseñar que los que guardamos los 10 mandamientos hemos caído de la gracia y cuanta otra cosa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es cierto. No te vas a salvar por guardar la ley. La ley la vas a guardar si realmente amas al autor de la ley. Jesús dijo, ¿no? San Juan 15:10, si ustedes me aman, guarda mis mandamientos, pero si tú guardas la ley como un medio para salvarte, te vas a perder con ley y todo. Entonces aquí dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A ver, ¿qué dice Pablo? No dice en las tablas de la ley, dice en el libro de la ley, porque aparte de los 10 mandamientos estaban las leyes ceremoniales, esas leyes que no fueron puestas dentro del arca del pacto, sino fuera, porque esas leyes iban a tener una duración limitada hasta que Cristo viniese a hacer el cumplimiento de esas ceremonias. Y aquí dice el libro de la ley. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que todavía seguían practicando esos ritos del Antiguo Testamento, pensando que se iban a salvar eh, haciendo esas celebraciones, ¿no? Y entonces Pablo dice, no, aquellos que están haciendo esas cosas en el libro de la ley, pues están bajo maldición. Queda claro, no habla de los 10 mandamientos porque no dice la tabla de los mandamientos, de los 10 mandamientos, sino el libro de la ley de Moisés, que esa ley contenía muchísimas este, leyes ceremoniales que con Cristo caducaron. Y Gálatas 3, versículo 24, un poquito más adelante, dice San Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ¿para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo. O sea, el maestro nos enseña cómo vivir sin infringir la ley. Ahí viene la gracia de Dios, el poder para ayudarnos a obedecer esa ley por amor. Aquel que la escribió con su propio dedo en tablas de piedra, en el monte Sinai. Entonces, allí está el propósito de la ley. Y es lo que Pablo había dicho, yo no conocí tal mandamientos, por ejemplo, que dice no codiciarás, hasta que yo vi que el mandamiento dice no codiciarás. O no conocí que estaba pecando al ver
que el mandamiento este o el otro me decía que lo estaba quebrantando, por lo tanto la ley es la que me condujo a Cristo, es lo que luego San Pablo dice acá. Vamos entonces ahora a otro aspecto, ya estamos un poquito, casi a la mitad de los textos bíblicos, espero que los vayan anotando, yo voy a ir más rapidito ahora, son textos más breves. Um, Otro texto que se usa es Lucas 16:16. Se usa para enseñar de que eh, ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos desde Jesús en adelante. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces dicen, miren, la ley y los profetas, o sea, los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento, eso fue hasta que vino San Juan el Bautista. Después la ley se terminó. ¿Es eso lo que quiere decir aquí Jesús? No. Lo que está queriendo enseñar él es que hasta entonces, hasta Juan el Bautista, los escritos del Antiguo Testamento eran los únicos documentos que contenían lo revelado por Dios. Y el Antiguo Testamento, por lo tanto, no pudo haber terminado con Juan, ya que Juan 5:39, allí es donde Jesús dice que debemos estudiar las escrituras porque en ellas está la salvación. ¿A qué escrituras se refería? A las que existían en su tiempo, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí Lucas 16:16 nos dice que los profetas o el Antiguo Testamento se terminó con Juan. En Lucas 24:25 al 47, por ejemplo, Jesús usa el Antiguo Testamento para abrir los ojos a los discípulos que iban camino a Emaús, no entendiendo lo que había pasado con Cristo que había sido crucificado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Utiliza los escritos de los profetas del Antiguo Testamento para abrirle los ojos respecto de lo que esos profetas habían predicho respecto de lo que pasaría con Jesús. Y la ley obviamente tampoco podría haber terminado con Juan el Bautista, porque si no Jesús no hubiera dicho que la ley no será movida ni un punto ni una coma, que la ley de Dios iba a ser eterna, que Él no vino a anularla sino a cumplirla y a engrandecerla de paso, ¿no? Así que la ley y los profetas, de paso se los cita a estos dos, la ley y los profetas, 280 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, tengamos en cuenta entonces esto, porque algunos toman esos versículos y los interpretan a su manera, ¿no? La última parte tiene que ver con el cuarto mandamiento. Algunos dicen, bueno, sí, está bien que se menciona los mandamientos del prójimo y la idolatría, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento habla de la vigencia del cuarto mandamiento, que es el sábado. Veamos. Mateo 24:20. Mateo 24:20. Jesús les dice a los discípulos, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A qué se estaba refiriendo? A 40 años después, cuando el ejército romano iba a sitiar Jerusalén. ¿Por qué Jesús menciona que el sábado iba a estar vigente 40 años después? Si cuando Él vino anuló el sábado según la enseñanza de la gran mayoría. Cuando Él dijo, oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en sábado, quiere decir que el sábado después de Jesús siguió vigente. Lucas 23:56. Lucas 23:56, hablando de las mujeres, entre ellas María Magdalena estaba María, la madre de Jesús, dice, y vueltas, regresando, prepararon especias aromáticas, eso fue un viernes, y ungüentos, con la finalidad de ir a ponérselo al cuerpo de Jesús, ¿no? Y descansaron, ya Jesús había muerto, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cómo es posible que la misma María, que le enseñó a Jesús desde niñito todo lo que él tuvo que desaprender al hacerse humano, le enseñó entre esas cosas la santa ley de Dios, cómo María no iba a saber que con la muerte de Jesús se terminaba el sábado? Obviamente que ella tenía otro concepto, no que se iba a terminar el sábado, porque ya Jesús estaba muerto, y ella con las demás mujeres, al llegar la caída del sol el viernes, al entrar el sábado, ellos entonces no hicieron las compras después, sino antes, porque el día sábado no es un día para hacer compras. Y ellas entonces compraron antes esas especias aromáticas y ungüentos, y al llegar el sábado, al ponerse el sol el viernes, descansaron conforme al mandamiento. Por lo tanto, la muerte de Jesús no anuló el sábado. Mateo 12:8.
Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Hechos 14:15, allí se habla del Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. Estas palabras, ¿no? El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, se utilizan en el cuarto mandamiento cuando se habla de la observancia del sábado. Hechos 16:13. Hechos 16, versículo 13. Y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense qué interesante, aquí menciona que los apóstoles un día sábado se fueron, se retiraron para orar, ¿no es cierto? Porque ya había llegado el día santo de Dios, así que sí se menciona el sábado en el Nuevo Testamento, como en Hechos 18:4, cuando Pablo discutía en la iglesia o la sinagoga todos los días de reposo. Y algunos dicen, claro, lo que pasa es que le predicaba a los judíos. Bueno, pero aquí en Hechos 18:4 dice que persuadía a judíos y a griegos. Griegos que estaban estudiando la palabra de Dios, griegos que se habían entregado a Jesús y que necesitaban conocer el Evangelio y por lo tanto Pablo les predicaba también a los griegos que se convocaban en sábado porque ellos también querían compartir la bendición de la observancia de ese día. Hebreos 4, versículo 9 y 10. Aquí San Pablo dice, y esto es clarito, por tanto queda un sábado para el pueblo de Dios, o queda un día de descanso, dice en el original griego, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por lo tanto queda, no dice quedaba, Pablo dice, por lo tanto queda un sábado para el pueblo de Dios. Repito que aquí Pablo está usando la palabra griega sabatismos, que quiere decir día de descanso, porque anteriormente está hablando de otro tipo de reposo, que en griego es katapausin, y que ese es el reposo espiritual, a lo cual Pablo se refiere en los primeros versículos del capítulo 4. Pero cuando llega al 9 ya no usa katapausin, sino que usa sabatismos. ¿Está clarito? Entonces Pablo dice, por lo tanto, queda no un reposo espiritual, sino un reposo físico y espiritual, ¿no? Y que es el sábado. Queda, ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios. Apocalipsis 1:10, San Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ah, ahí está el domingo. No, ¿cuál es el contexto de Apocalipsis 1:10? ¿Cuál es el día del Señor? Mateo 12:8. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, por lo tanto aquí no podía Juan referirse al domingo porque el domingo no es el día del Señor. De paso, en el tiempo que escribió Juan el Apocalipsis, no había ningún conflicto con el tema domingo, o sábado y domingo, ¿no? Todos los cristianos convertidos guardaban el sábado, no se conocía el día del sol, que se introduce 300 años después con el emperador Constantino, recién ahí viene a ser un conflicto, ¿no? Cuando se dicta esa ley que obligaba a guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo, pero sabemos cuál era el disfraz que había, ¿no? En honor al dios sol. Bueno, así que nunca Apocalipsis 1:10 puede referirse a un día que nadie guardaba en ese tiempo, sino al día del Señor, Mateo 12:8, es decir, el sábado. Y vamos llegando al final con los últimos 4 textos. Apocalipsis 11 y versículo 19. Allí a San Juan se le permite ver el templo de Dios en el cielo y el arca de su pacto, ¿no? El arca donde están, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Se veía en el templo. O sea, Dios le permite ver a San Juan el arca del pacto. ¿Para qué? ¿Para ver qué bonito mueble es? No, para recordarle, como dice Santiago 2:12, que vamos a ser juzgados por esa ley que está dentro del arca del pacto. Esa ley que no ha sido modificada, esa ley que contiene los 10 mandamientos tal como Dios los escribió con su propio dedo en tabla de piedra en el monte Sinaí, esa ley que contiene también el 4.º mandamiento que ordena guardar el sábado. ¿O será que allá también Dios lo quitó porque aquí el ser humano se tomó la atribución de sacarlo? Obviamente que no, obviamente que no. Así que por esa ley que está allá arriba y que Juan vio en el arca del pacto, vamos a ser juzgados. Y dice que en ese momento hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cada vez que se muestra la ley de Dios,
se produce ese fenómeno. Si ustedes ven en Éxodo 19:16, Éxodo 19:16, dice allí que cuando Dios estaba escribiendo su santa ley en tablas de piedra, se estremeció todo el pueblo, hubo truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte. Lo mismo que se produjo cuando Juan vio en visión el arca del pacto, es decir, los 10 mandamientos, porque allí se estaba mostrando la norma de la justicia de Dios, ¿no? El reflejo del carácter de Cristo. Por eso también la ley de Dios es tan atacada. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que el ser humano llegue a reflejar el carácter de Cristo. Cuando tú contemplas esa ley y la obedeces por amor, y que son 10 mandamientos, no 9 ni 8, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás viendo el carácter de Cristo porque es un fiel reflejo de su carácter. Cuanto más amamos y guardamos esa ley por amor, más se nos pega el carácter de Cristo. Y esa es una razón por la cual el diablo odia esa ley. Y terminamos con estos dos versículos. Salmo 89:34. Salmo 89:34, donde Dios dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Interesante. ¿Qué salió de los labios de Dios? La santa ley de Dios. Cuando él estaba en el monte Sinaí con Moisés, viendo cómo escribía, se escuchaba la voz de Dios que decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo. Salía la voz de Dios y Moisés, aterrorizado, ¿no es cierto?, miraba cómo se escribían esos 10 mandamientos que Dios iba dictando, esa ley que salió de sus labios, de la cual Dios dijo, no voy a cambiar lo que ha salido de mi boca. Clarito. Pero el ser humano sí ha cambiado esa ley. Y el último texto es Salmo 111, 7 y 8. Salmo 111, 7 y 8. Las obras de sus manos, las manos de Dios, son verdad y juicio, dice David. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados, aquí viene una palabra clave, eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. Esos mandamientos que salieron de la boca de Dios son afirmados eternamente y para siempre, tal como dijo Jesús en Mateo 5:17, hasta que pasen el cielo y la tierra, nada va a ser movido de la ley. Bueno, creo que con esto llegamos al fin de este apasionante estudio, esta segunda parte específicamente sobre la ley de Dios, respondiendo a la pregunta, ¿está vigente en el Nuevo Testamento, están vigentes los 10 mandamientos? Claro que sí, hemos visto más de 30 textos, ¿no?, que nos hablan claramente de que esa ley es eterna, de esa ley jamás va a ser modificada, aunque el ser humano la haya atacado y la haya modificado, y aunque haya quienes sigan enseñando que esa ley ya no se debe guardar. Allí está el claro testimonio de Dios, de que esa ley está vigente y por ella seremos juzgados. Bueno, que Dios nos ayude a amarlo de todo corazón, para guardar esa ley por amor, no por obras, porque nadie se va a salvar por guardar la ley. Se va a salvar aquel que guarda la ley porque ama al autor de la ley. Y entonces es una delicia obedecer a aquel a quien uno ama, ¿no es cierto? Pero si no se ama a Dios, pues puedes caer en el legalismo, puedes caer en la salvación por obras, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude a ser fieles a estos 10 hermosos mandamientos.